Starting on this. Good. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes, amigos polifónicos. Hoy estamos como de costumbre con nuestro programa mensual. Tenemos a una invitada de honor, a dos invitadas. La otra es una sorpresita que tenemos por ahí, que viene ya a reunirse con nosotros pronto. Permítanme, porque la situación que estamos viviendo lo amerita, decir estas palabras antes de nosotros entrar en materia con nuestro programa. No queremos empezar el programa sin antes mencionar la terrible tragedia de Uvalde Elementary School en Texas. El equipo de polifonía literaria, pedagógica y artística siente profundamente lo ocurrido. Le queremos decir a los padres que sabemos que no hay palabras que puedan llevar consuelo a tanto dolor junto. Pero como padres que somos y como profesores que también somos y como escritores y artistas, les decimos que estamos con ustedes y que estamos profundamente conmovidos por lo que está pasando. Esperamos que a través de este programa, las personas del público polifónico que se una hoy con nosotros puedan disfrutar de este programa y poniendo de lado, lo cual es bastante difícil de hacer, pero apelamos a la literatura, al arte, al amor, para que puedan utilizar este encuentro que tenemos hoy en Polifonía Literaria, Pedagógica y Artística como una manera de sanación, como una manera de entender y puntualizar que la lectura, la literatura y el arte es lo único que muchas veces nos salva del horror de la cotidianidad. Dicho esto, señores, permítanme ahora pasar sin más preámbulo a cederle la palabra al licenciado Alberto Pérez Lorenzo, que va a presentar la parte linda de hoy, que es a presentar a Kiana Antigua, una poeta, una narradora, una mujer encantadora con una fuerza arrolladora que cautiva. Sin más, le cedo la palabra al licenciado Alberto Pérez, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Tengo el inmenso placer de ser yo el que presente hoy a Kiana Antigua. Nació en San Francisco de Macorís, en República Dominicana. Es narradora, poeta y editora. Es profesora titular de español en Dartmouth College. La escritora Kiana Antigua es traductora en Pasquale VO and Sound Design Inc. Antigua ha publicado 22 libros de literatura infantil, 4 cuentos, 2 poemarios, 2 antologías, un libro de microficción, una novela y una revista. Ha ganado 16 premios literarios y sus textos aparecen en múltiples antologías y en libros de texto. Algunos de sus relatos han sido traducidos al inglés, al francés y al italiano. Fue ella quien tradujo la novela dominicana de Angie Cruz en el 2021. También hizo la traducción de la novela infantil Una niña rota con suerte de Ruth Bihar, 2022. Además tradujo la novela juvenil Nunca mires atrás de Lilian Rivera, 2022 también. Algunos de sus títulos de su libro son Cuando el resto se apaga, 2013, The Secret of Adventures, 2019, Greña, Crazy Hair, 2019, 10 Dominican Women,
2020, Bestezuelas 2021. Yo después le voy a preguntar de dónde saca ella tanta energía y tanta productividad para hacerme todo esto, porque vamos a tratar de ir detrás de ella. Muchísimas Encantado, gracias, Tiana. Alberto, encantadísima. Encantado. Solo quiero aclarar que El secreto de las aventuras no es mi título, es el título de mi hija. Ajá. Ella a los 6 años escribió esa pequeña historia Okay. y se pasó 2 años machacándome la matraca diciendo que cuando públicamelo, pero imprímelo, pero ve al trabajo y haz 50 copias, pero imprímelo. Y cuando cumplió 8 años se los regalé, ese fue su regalo de cumpleaños, ese libro bilingüe. Ella lo escribió en inglés y yo hice la traducción al español y ha sido un regalo para ella, para mí, para el resto de los niños a quien motiva todo el tiempo que va y les lee en las aulas. Así es que es un regalo constante. Gracias por haber leído mi biografía. Encantado. Bueno, Vale. muy bien. Entonces ahora la doctora Cintia Molina va a conducir nuestro próximo segmento. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes al equipo. Buenas tardes al público. De este modo, polifonía literaria, pedagógica y artística, como bien dijo la doctora Madera, se une al dolor de todos los padres, no solamente a los de Texas, pero a todos, porque de cierto modo a todos esa tragedia nos toca. Eso es, yo no me he sentido bien desde que pasó eso, noches sin dormir o momentos sin comer. ¿Por qué? Porque tengo sobrinos, tengo primos, tengo amigos que tienen niños y tengo vecinos. Así que hay que rezar, hay que orar para que cosas así no pasen. Bueno, para mí es un verdadero placer tener una escritora dominicana de la magnitud de Kiani Antigua. Una de las cosas que siempre me llama la atención de ella es su parte de activismo y esa necesidad de enseñar y de romper con esos tabúes como pelo bueno, pelo malo, muy interesante que podemos observar en su libro Greña, que es un modo de enseñarnos a cómo bregar con esos tabúes y esos prejuicios. Entonces, en este segmento vamos a conversar con ella acerca de diferentes temas. Desafortunadamente, el doctor Fausto Leonardo no está con nosotros y le tocaba esa vertiente pedagógica, yo me voy a tomar el atrevimiento de preguntarle a ella, ¿cómo utilizas tú esa literatura para enseñar la cultura y romper con los tabúes sociales? Gracias, Cintia, y gracias, Teonilda. Perdona que ni siquiera te saludé ahorita. Lo que pasa es que ya veníamos hablando desde hace ratito. Fuera de cámara, sí, claro. Exactamente. Feliz de estar con ustedes y comparto la angustia de la más reciente tragedia, porque así es como ya lo vamos viendo, ¿no? Es como si nos estuviéramos acostumbrando y ahí es donde no podemos ni queremos llegar a que nos sintamos, a que lo normalicemos a un punto de que ya lo veamos como bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Y más allá de quizás esas palabras que dijiste de mí, Cintia, de que soy una activista, más que rezar honestamente, yo lo que quiero es que hagamos algo, es que el gobierno haga algo, es que las personas que tienen el poder de hacer algo, pues lo hagan, porque ya los momentos de silencio obviamente no han sido suficientes o no han sido productivos a donde queremos, ¿no? Que lleguen, que sea
la erradicación de esta violencia que que poco poética, que nos está matando. Nos carcome, nos carcome por dentro. Yo honestamente no he dicho poco porque no puedo. Yo tengo una niña de 10 años, pero no porque tengo una niña de 10 años, sino porque soy un ser humano. Claro. No he podido lidiar con eso. Lo he estado engavetando, lo he estado porque no puedo, todavía no puedo. Y tengo en el corazón en un péndulo por por las familias y las madres y los padres que están viviendo en carne viva esta tragedia. Pero bien, respecto a mi trabajo literario, me llega a colación una cita de Maya Angelou que dice que un pájaro no canta porque tiene una respuesta, sino porque tiene una canción. Y a mí me parece precisa y absolutamente valiosa esa imagen, ya que como escritora yo no escribo pensando en que quiero enseñar nada en particular, aunque al final eso sucede, ¿no? A través de la literatura, pues algo aprendemos. Yo lo hago porque estoy apasionada de esos temas y de alguna manera tienen que salir en mi creación literaria. Para mí fue muy difícil ser adolescente, ser niña con el pelo rizado en República Dominicana, porque constantemente te machacan que tienes el pelo malo, que cuando te vas a peinar, que fea, que está negra, o sea, pero negra en forma despectiva. Entonces, desde que tenía 12 años empecé a ponerme químicos en la cabeza para matar el rizo. Llego a este país, sigo haciéndolo, luego por otros motivos que no tienen nada que ver con el tema, me corto el pelo y empiezan a hacer mi pelo rizado. Empiezo a verlo y digo, uy, pero espérate, pero mira, pero eso está bien, pero mira qué bonito, ¿no? Y me enamoro de mí, me enamoro de mi pelo, me enamoro de lo bien que se siente ser tú misma sin tener que querer ser otra persona. Al final nunca te van a aceptar como otra persona, entonces mejor pues arriesgarte y ser tú misma. Y me tomó, qué sé yo, a los 30 y pico de años llegar ahí. Tengo mi hija, mi hermosa, hermosísima hija, y entonces empiezan con ella. Que el pelo, que mira que se le dañó, que se le va a dañar, que no cantes victoria. Y ahí es cuando yo digo, no, pero es que no puedo más, es que no se puede. Ok, Kiani, abro un grupo en Facebook que se llama Ni Malo Ni Bueno, hablando del tema de que el pelo no es ni malo ni bueno, caramba, es simplemente una textura y algunos lo tienen rizado y algunos lo tienen lacio y todos tienen una función. Y la función principal es que nos conecte con nuestras raíces, ¿no? Que nos proteja del sol, que no sé, que nos, qué sé yo. Y luego digo, pero bueno, eres escritora, ¿por qué no escribir un texto? ¿Por qué no empezar en el principio y comunicar este sentimiento a las nuevas generaciones? ¿Por qué no expresarle, por qué no romper de tajo esa errónea conducta de maltratar a las niñas y los niños de discriminarlos por su textura de pelo, por su color de piel? Porque no enseñarles a los niños y las niñas que son simplemente hermosas tal cual? Y así es como nace Greña. No, vuelvo y digo, no es necesariamente para enseñar, sino para compartir esto nuevo que yo había descubierto, de quererme, de amor propio, de que mi niña, que ahora que tiene 10 años, se quiere y se adora, cosa que a mí me tomó 35 años, casi 40, ¿no? Para llegar ahí. Entonces mi motivación era
que no perder tiempo con las nuevas generaciones, ¿no? Que se quieran, que se adoren, que se reconozcan, que se sientan orgullosas y orgullosos de quienes son, tal cual. Bien, gracias. Una cosa importante, disculpa que yo interrumpa, Cintia, es que precisamente por eso, ¿verdad? Surgen entonces después la creatividad, ¿no? Se va más allá de la madre a la hija, y vamos a ver en ese otro libro, ¿verdad? De Mía, más adelante, cómo surgen las cosas y las preocupaciones y el estar allí presente, ¿verdad? Reafirmando su identidad, aceptando quién es uno y compartiendo las cosas de valor que todos tenemos, aunque tengamos diferencias. Esta mañana, justamente, con el día tan hermoso que nos ha regalado el universo, salí a caminar con una amiga, una gran amiga, y le decía, oye, con tantos problemas, ella es consejera mental, y le digo, con tantos problemas que tenemos los seres humanos, encima meterle que por el color de pelo, que por la nariz, más problemas, más peso en los hombros. No, pero es que ya es demasiado, es que no se puede, es que no es justo. Es que no es justo, ya el mundo mismo te patea lo suficiente como para encima tú ponerles una carga extra a los chiquitines. Así Caramba. Sí, es un horror lo que viven los niños. Y los resultados son peores. Exacto. Más que horrorosos. Es algo que siempre digo también, Cintia, que cuando esa insistencia mía de hablar de cabello, de escribir de cabello, de publicar acerca del pelo, y la gente me dice, ¿por qué tú pierdes tanto tiempo en pelo, cosas tan insignificantes? Y yo lo que digo, oye, pero la verdad es que el pelo es simplemente la metáfora, el pelo es lo de menos. Es como el the tip of the iceberg. ¿Verdad? Yo estoy hablando de eso, pero estoy hablando de mucho más. Yo estoy hablando de raíces, yo estoy hablando de amor propio, yo estoy hablando de que cuando te crías cuando se acumulan todas esas discriminaciones, pues te crías una persona insegura y luego comienzas a hacer, eso repercute, para no meterme en detalles, eso repercute toda tu vida. Y luego te la pasas ahí pagándole a psiquiatra. Ojalá le pagues a un psiquiatra, a un psicólogo y no te vayas a hacer otra cosa peor sin sanación, ¿no? A veces pienso que los problemas, ese tipo de problemas con discriminatorios, si no existieran, no tuviéramos los problemas que tenemos, que son problemas mayores. Porque el sentirse no aceptado solo es una de las cosas peores. Y eso de insistir. Yo quiero que sepas que yo en varias ocasiones utilicé ese librito en mis clases. En mis clases avanzadas solamente para hablar de la identidad. Los estudiantes lo entendían. Pero ¿cómo puede ser? Pues fíjense. Yo lo he usado. Yo lo escribí para los chiquitines, pensando en los chiquitines, pero siempre hay algo que a mí me ha motivado muchísimo cuando escribo, y es que haya una historia detrás de la historia, que haya un libro detrás del libro. Es algo que, y leyendo todos los textos que le leí a mi niña cuando estaba pequeña, digo, oye, cuando uno escribe para niños, tiene que escribir para los adultos, porque los padres es quienes compran y leen, y a veces yo decía, no, ese libro no me gusta, no lo vamos a leer. O sea, yo también como madre y como padre, pues tomamos decisiones. Y en ese libro yo lo he usado para dar talleres a personas adultas, porque debajo de cada línea hay algo más. Yo intento de que haya algo más. Sí, no, pero a mí me resultó en mis clases avanzadas de literatura y sobre todo de identidad en el Caribe. Bueno. Y a veces en una ocasión recuerdo que la decana me dijo, pero eso es un libro para niños. Y yo dije, no importa, hay un niño en cada uno de nosotros. Y yo quiero... ¿Tú te has sentido niña en algún momento o has querido volver a ser niña? Se quedó mirándome y me dijo, yo creo que tú tienes razón. Tú tienes razón, Cintia, mucha razón en lo que dices. Y en realidad no hay libro que por literatura infantil que no se pueda adaptar o elevarse
a los otros niveles de los jóvenes. Yo compartí greña con uno de mis estudiantes, con un grupo, y realmente se dio una discusión jugosa, maravillosa, porque ellos inmediatamente pueden elevar el libro naturalmente a su realidad y a sus años biológicos y decir de una vez, sí, es verdad, mire, mi mamá siempre me vive pues, alándome los cabellos y poniéndome de rizado y haciéndome cosas, porque no quiere que yo tenga el pelo así, me dice que el pelo es malo. Es decir, definitivamente es un libro que la intención fue obvia, que fue para los chiquitines, como dice la misma autora, y los dibujos y todo lo que dice, y los cintillos nada más de cada página. Es un libro orientado para niños. Sin embargo, la sabiduría que se extrae de él es aplicable a todo el mundo, porque se puede identificar cualquier nivel de persona, cualquier edad biológica que tenga con él. Eso quería apuntar. No, definitivamente, definitivamente. Es súper interesante ese libro, que quisiera que se siguiera publicando y que estuviera en todas las escuelas, porque es muy importante. Bueno, así voy a dar paso a Teonilda, que tiene una pregunta para ti, y esa pregunta va encaminada hacia la finalidad de la empresa editorial que has creado. Sí, Kiana. Bueno, amigos polifónicos, como ya ven ustedes, tenemos un diálogo como siempre maravilloso, un diálogo que siempre es diferente, un diálogo distinto porque va en base a los invitados que tenemos. Y estamos aquí tratando diferentes temas que todos están interconectados con la vida, con la literatura, con todo, con la sabiduría, con el mundo creativo de cada individuo. Y a mí lo que me llama la atención es que yo sé que mucha gente hace los intentos editoriales, muchos escritores y escritoras, ¿verdad? Intentan, ¿verdad? Meterse en ese mundo, ¿no? De las editoriales y ya eso es otro asunto que puede ser bastante también complicado porque hay mucha competencia allá afuera. A mí lo que más me ha llamado la atención es ver que tú te lo has tomado con las cosas, con el arrojo que te caracteriza para todas las cosas que hace. Es decir, es como un toro que se tira siempre al ruedo, dispuesto es a salvar la vida, no a sacrificarla. Y en este asunto veo que estás calando bastante en cuanto a la editorial que tiene y los proyectos editoriales en los que está involucrada. Me gustaría que comentaras un poquito sobre ello. Pues eso, que soy toro, que soy toro, que no me imagino otra forma de moverme en la vida. O sea, yo recuerdo cuando descubrí la pasión por la escritura, que empecé a escribir cuento y era una cosa que no me dejaba respirar hasta que no escribiera ese cuento, que no lo tirara, y ya tengo 20 cuentos, bueno, pues ahora hay que publicar, entonces solicité para una beca, me dieron el dinero, vamos a solicitar. ¿Qué te digo? Tengo la energía, tengo el deseo, tengo la pasión. Cuando vuelvo al principio, cuando descubrí que tenía esa pasión, entonces digo, bueno, pues entonces ahora hay que cultivarla. Me gradué con un técnico en administración de empresas y entonces empecé a estudiar español y educación y psicología y arte, pero bueno, básicamente español y educación. Y luego así hice la maestría y luego así empecé también el doctorado, porque decía, ya yo sé que ese es mi camino. Yo soy una de las personas más dichosas del universo porque yo descubrí mi pasión cuando tenía 20 años y entonces todo lo que he hecho consecuentemente ha sido en pos de eso. Y no es que yo tenga más suerte que nadie para nada, porque solo se ve lo que se publica, no todas las cartas que te dicen no, no, gracias, o lo que ni te responden, ¿no? Lo que sí soy es persistente, lo que sí es que he aprendido que por lo menos en el mundo en el negocio, porque estamos hablando ya de editorial, claro. En el negocio editorial, no es cuestión necesariamente de que tu trabajo no dé la talla, sino de que pues ya ellos tienen ese año lleno, ya a ellos no les interesa ese trabajo que tú estás necesariamente planteando, pero
por ejemplo, el primer libro infantil, como mencionó Alberto, voy por 23, ya hay que actualizar la biografía, voy por 23 publicaciones y va a salir otra reciente, ahora en un par de meses, ya está, lo mandaron a imprenta. Tengo una colección de no. Y hay la primera editorial que me publicó el libro que salió en 2014, que fue la primera vez que se me publicó literatura infantil, ya me había dicho que no 2 veces. Fue la tercera que dijo que sí. Entonces, y ya vamos como por 9 títulos en esa misma editorial. Pero acláranos un poquito. ¿Cómo que te dijeron un par de veces que no? Y finalmente, ¿cómo? Porque mandé 2 libros anteriormente. Que después dijeron que sí. No, eran 2 libros distintos. Okay. Mandé un libro, dijeron ese no, mandé otro, empezamos a discutirlo, no, pero hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello, dejémoslo ahí. Y entonces ya el tercero dijeron, este sí. Ok. Este sí. Y bueno, creo que lo único que me ha mantenido o las cosas que me han mantenido son esa pasión, el gusto que tengo por la literatura. Yo confío en que tengo algo que compartir y confío en que un no me va a destrozar, un no me va a matar. Claro. Entonces soy muy persistente. Esa sería la respuesta. ¿Cómo he podido llegar a donde he llegado? He trabajado con más de 10 casas editoriales, con no sé cuántos editores y editoras, y ha sido tocando puertas. Y ya, bueno, después de 20 y tantos años escribiendo, pues las puertas a veces me la tocan a mí ya. Eso es muy reciente, eso es muy nuevo en este negocio, eso no funciona así, pero esa es la persistencia, confiar en tu trabajo. Yo siento que sí he tenido suerte, y la gente puede pensar, pero es que le van a abrir la puerta siempre. No es cierto. Yo me he roto la mano tocando la puerta para que me publiquen algo aquí, algo allá, y de 20 veces que toque, pues 2 te van a abrir, ¿no? Y ese sería eso es lo que quiero dejar aquí. Que lamentablemente las redes sociales nos han empezado a manipular un poco el sentido de la realidad, y como solo ponemos la foto donde nos estamos riendo, la gente piensa como que el resto no es, todo es muy bonito, y no es así. Yo pongo las publicaciones, quizás debería poner cada vez que me mandan una carta, no gracias, no se puede. Quizás eso balancearía un poco, pero ha sido mucho trabajo, eso sí te lo puedo asegurar. Ha sido mucho trabajo, pero también mucha dedicación. Pero ha dado muchos frutos, que eso es lo importante. Y entonces, además, tu testimonio, tu experiencia, que sirva, ¿no? Para los amigos que están escuchando, ¿no? Porque a veces la gente se decepciona rápidamente y muy rápido, da la vuelta demasiado rápido. No sabe que en realidad esto es un trabajo de tenacidad, es un trabajo de persistencia. Y uno tiene que creer en lo que uno hace y hacerlo con pasión y seguirlo. Es de la única manera que uno va a seguir cosechando lo que quiere, lo que le gusta, y eventualmente, de una manera u otra, van a salir tus libros. Yo recuerdo, entre tantas anécdotas que hay, por ejemplo, mira Walt Whitman, un monumento como Whitman, right? Y tenía que estar vendiendo cositas para publicar sus propios libros, porque no se lo querían publicar, no se lo publicaron en ningún otro lado. Un poco más. Uno de una cantidad de escritores canónicos, ¿verdad? Y entonces, pues, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer si uno cree en lo que está haciendo. Más reciente para estas generaciones, la escritora de Harry Potter, que le cerraron, creo que fueron 170 puertas. Esa mujer tocó por todos lados y nadie creía en su trabajo, excepto por ella. Y esa otra persona que apareció más adelante, y entonces mira dónde estamos, ¿no? Ya eso es todo un universo, el universo de Harry Potter. Así es. Esa es la historia de muchos escritores. Solamente hay que leer un poco la historia de Elena Poniatowska, siendo ella periodista, y cómo no le publicaban en México. Siendo ella periodista, hoy ha cumplido 90 años, tiene no sé cuántos premios,
no sé cuántas publicaciones, artículos periodísticos en el Excelsior de México, son constantes. Y el otro día hablaba en una entrevista en la Feria del Libro de Monterrey sobre cómo hace 5 años mandó un manuscrito a Espasa Calpe y Espasa Calpe le dijo que no. O sea, pero bueno, ahí vamos a lo que están diciendo ustedes. Hay que ser persistente. Hay que ser persistente. Cuando se escribe literatura, es como un azar, porque vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Y yo soy, aparte de persistente, yo creo también que tengo otro superpoder. Es el superpoder del agradecimiento. En vez de yo concentrarme constantemente en ese editorial que dijo que no, que ahora no, que después, que ya estaba lleno, que ni siquiera responde, yo me alegro y celebro muchísimo cuando alguien dice que sí, cuando me dan una oportunidad. Yo recuerdo un día hablando con un amigo por teléfono que le decía, me dice, ¿cómo estás? Y le digo, estoy feliz, escribí un poema esta mañana y mira, y me siento así como que mi día se hizo. Me dice, pero qué tontería, porque tú eres escritora y se supone que eso es lo que tú haces, ¿no? Yo le dije, no, tú te equivocas. La literatura es un regalo y yo lo tomo como tal. Y quizás por eso, porque yo no me estoy poniendo presión, porque yo no estoy poniéndole fuerza a que tengo que escribir, a que me tienen que publicar, es que bueno, pues cuando las cosas se dan, ¿no? Yo trabajo en pos de ello y cuando se dan, pues el libro 33 lo recibo y con la misma alegría y con la misma dicha que recibí el primero, porque sé que ha sido a través de mucho esfuerzo. Y eso se agradece, el esfuerzo, eso se agradece. Y no siempre estamos dispuestos a esforzarnos. O sea, muchos creemos que todo es muy fácil y no es así. Y el escribir no es fácil y el publicar no es fácil. Y es cuestión de ego, porque cuando escribimos algo, cuando nace de nosotros, lo vemos como que ese es mi bebé, ¿no? Y como me han rechazado a mi bebé. Pues no, no, espérate, eso es una cosa que tú escribiste en media hora, así que cálmate, a lo mejor revísalo, a ver qué tal. Y eso también, aprender de los supuestos fracasos. Y todo el tiempo autocorregir y ver qué pasó, ¿por qué no? Vamos a cuestionar eso, ¿por qué no? ¿Es porque no les conviene a ellos o es porque yo puedo mejorar el texto? Aprender. Muchísimas gracias. Así pasamos a Alberto, que está muy interesado en preguntarte sobre tu proceso creativo. Alberto, tienes la palabra. Gracias, doctora. Yo realmente estoy disfrutando la conversación, estoy captando. Me llama la atención las ironías que tiene la vida, ¿no? Porque hay un montón de gente de color gastando un montón de dinero en cremas para aclarar la piel y desrizar el cabello. Y al mismo tiempo hay otro grupo de personas gastando un montón de cremas para más bien broncearse. Para broncearse, sí. Y pasar por la peluquería a dar unos ricitos porque el cabello le queda muy, muy achatado, ¿no? Pero bueno, mientras no se convenzca que es mejor aceptarse como uno es y punto, pues seguiremos haciendo eso y hacemos mucho dinero con eso también. Alberto, hay una diferencia y eso, lo que estás diciendo es siempre querer lo que no se tiene. Eso es algo que caramba, que nos lo insertaron en el ADN, que eso es infinito. Sin embargo, la diferencia es con la cuestión, una cosa es hacerlo porque no lo tenemos y otra cosa hacerlo porque no nos sentimos bien en nuestra propia piel, porque la sociedad nos humilla,
porque la sociedad nos recuerda constantemente de que no encajamos, de que no somos hermosas, que no somos hermosos. Entonces ya ahí hay más problema del no poder tener lo que se quiere, ¿no? O lo que no se tiene, perdón. Bueno, no nos olvidemos los pedagogos, ¿no? De que realmente la materia prima es imperfecta y los seres humanos pueden ser muy, pero muy crueles, sobre todo cuando son niños, ¿no? Entonces hay que tratar de mejorar a partir de ahí, ¿no? Y aceptarnos, que es el punto que sé que traías, Claro, aceptarnos. claro. Hasta que no nos aceptemos no vamos a poder superar el resto. Resolveríamos muchos problemas, Sí. ¿verdad? Yo ya tengo aquí asimilado los motivos que producen tanta energía en Kiani. Y lo que sigue es cómo organiza su vida, su corazón y su tiempo para ser productiva. Adelante. Yo creo, yo soy una persona muy organizada, vamos a empezar por ahí. Eso me ayuda infinito. Yo tengo el calendario, yo lo apunto, yo tengo todos los días reviso que me toca hoy, yo tengo mis correos electrónicos, cuando me mandan algo yo inmediatamente leo y luego si me queda pendiente lo vuelvo y marco como que no lo he leído para que se quede arriba y el resto de los leídos abajo. No soy de la que tiene 1000 correos sin leer, no, yo no soy así, yo tengo mi carpeta muy bien organizada. Y así funciono muchísimo, tengo mucha energía, yo no tomo café, yo no tomo, ni siquiera tomo café y soy de las que puede ir al gimnasio a las 5:30 de la mañana. Ahora bien, ya a las 5:30 de la tarde no sirvo para nada, que estemos claros, que yo solo doy 12 horas, ya luego no sirvo. Pero imagínate, vuelvo y digo, yo soy una persona muy dichosa porque a temprana edad descubro que me interesa la literatura, la escritura creativa. Siempre había sabido que quería ser maestra, aunque yo pensaba que iba a ser maestra de matemáticas. Oye, el salto que he dado. Cuando descubro la literatura creativa, bueno, pues entonces empiezo a estudiar español y digo, pues puedo dar clase de español y de literatura, ¿no? Entonces combino el ganapán, como le llama mi marido, con mi arte. Siempre ha habido y va a haber un pleito, son como dos camiones que vienen así sin freno entre la academia y la escritura creativa. Pero en mi caso, estando así como en el medio, yo le he encontrado un balance divino, que es dar clases de español a chicos y chicas que están aprendiendo la lengua, dar clases de escritura creativa, a veces meto la cuestión de la traducción ahí también. Y me retroalimento constantemente con estos jóvenes, con sus historias, con sus vidas, con sus sapiencias. Son tan, vienen de tantos lugares del mundo y me enriquecen mi cultura, enriquecen mi vida. Y eso solo enriquece mi literatura, ¿verdad? Entonces, me organizo porque el trabajo me organizo y me funciona porque todo lo que hago, lo hago con amor. Tengo una familia, yo soy la ama de casa, yo soy la que cocino, yo soy la que llevo a mi niña y traigo del colegio, la que la lleva a sus actividades extracurriculares. Y mientras eso pasa, mientras ella patina, lamentablemente, o sea, no soy de las madres que está todo el tiempo aplaudiéndole. Ella quisiera que yo levantara la cabeza en vez de estar ahí metida en la computadora, pero estoy haciendo ambas cosas. Trato de ser puntual. Yo soy de las que me mandan un texto, algo, y me dicen, bueno, tienes 2 semanas para responder. No, yo respondo inmediatamente porque así salgo de eso. Entonces así puedo pues ir despachando. Y cuando escribo de la misma manera. Se me mete una idea y yo empiezo ese texto y termino ese texto. Por eso las novelas largas son un reto para mí, por mi personalidad, porque me gusta terminar y una novela no te va a permitir, no te va a dar ese lujo de terminar
de una vez lo que empiezas. Entonces, pues soy muy organizada y hago lo que hago con mucho amor. Y trato de aprender de lo que me rodea. Muchas gracias. A usted. Me voy a organizar mejor. A mí, no, yo soy de la que procrastinar me produce una ansiedad peor que no, yo mejor lo hago y salgo de eso, porque es que tener el pendiente me mata. No sé cómo hay gente que lo puede hacer. Yo lo hago después. No puedo. Estoy en medio de una boda, en medio de mi boda y es pensando, tengo que mandar ese correo, tengo que mandar ese correo. Entonces, no, se vuelve hasta obsesivo, ¿no? Así es que prefiero mi sanidad, mi sanación, mi paz, mi calma y hacer las cosas cuando tengo que hacerlas. Muy bien, se dice que persona organizada vale por 3. Así que entonces aprendamos de ese modo. Bueno, yo tengo una inquietud y tiene que ver con el bilingüismo. Quisiera saber cómo el ser bilingüe para ti y por supuesto bicultural, y has hablado de cómo te has enriquecido teniendo estudiantes de diferentes culturas, de diferentes espacios. ¿Cómo eso te ha ayudado a estructurar esa literatura que va dirigida hacia los niños, utilizando ese engranaje bilingüe, bicultural? Mi vida es un bilingüismo total. ¿Cuál será el futuro del bilingüismo aquí en el este? Yo tengo una preocupación muy grande porque yo participé, fui una de las que participó bastante, trabajamos bastante para implementar los programas de educación bilingüe, particularmente en CUNY. Y ahora estoy muy, muy apenada mirando cómo van destruyendo los programas bilingües. Se crean los de dual language, pero todavía siento que tiene el mismo motivo o el mismo objetivo. Quizás la misma suerte que tendrá el programa, que tuvo el programa bilingüe. Yo siento que en lo que a leyes y a regulaciones se trata, es como si avanzáramos 5 pasos y diéramos 10 atrás. Así es como se siente cuando tú quieres que algo cambie, que algo mejore, ¿no? Cuando tú estás adentro, cuando lo estás viendo de adentro. Todo el esfuerzo que se pone para que haya una mejor educación, para que el sistema mejore, para que haga lo que tiene que hacer, que es educar a todo el mundo de la misma manera, no solamente a aquellos que tienen los privilegios económicos y sociales por encima del resto. Entonces, ahora bien, viéndolo así un poco pesimista y dejando el pesimismo a un lado, también creo que como el mundo se está moviendo, esta multiculturalidad que nos arropa, porque ya es más fácil coger un vuelo y llegar a España, es más fácil, qué sé yo, con el celular comunicarse con cualquier persona que esté del otro lado del planeta, ¿no? Antípodas, ya el antípoda no está tan antípoda, ya hay más cercanía, vivimos en un mundo más cercano. Yo creo que el monolingüismo es lo que peligra. Por lo menos yo quiero pensarlo de esa manera, que vamos a tener que entender y aceptar que en este mundo no vamos a poder superarnos y ser exitosos si adoptamos o continuamos adoptando el monolingüismo. Vemos los países en Europa, los países más exitosos, con una educación por encima de todos los niveles de los estándares y son trilingües, cuatrilingües. Vemos los países en África y son igual, bilingües, tienen no sé cuántos idiomas, cuántas lenguas. Nosotros aquí en Estados Unidos nos estamos quedando atrás, por supuesto que sí, pero eso tiene que ver con la misma ideología
gubernamental, quisiera decirlo de esa manera, la cuestión de que demasiados conservadores, conservando no sé necesariamente qué bueno, son quienes están aplicando leyes. Entonces gana una persona la presidencia y ponen como secretaria de educación a la persona más inepta del universo. ¿Ves? Entonces ahí nos retrasamos unos cuantos años, unos cuantos siglos. Entonces luego vuelve otro, gana otra persona la presidencia y vuelven y cambian y vuelven los cambios. Entonces es como dije al principio, es una rueda como que va avanzando, pero que luego viene y se devuelve. Lo que no podemos es perder las esperanzas, lo que no podemos es pensar que porque la mayoría o la minoría piense que esto es lo que funciona. Nosotros sabemos qué es lo que funciona, sabemos que un libro bilingüe tiene más poder que un libro monolingüe, sabemos que un niño, una persona, un ser humano que hable 2 idiomas, que esté familiarizado con 2 culturas, pues es una persona que tiene mucho más se beneficia mucho más del mundo, de lo que el mundo puede proveer, ¿no? Entonces, pues seguir insistiendo. Yo no concibo mi vida de otra manera que no sea bajo el bilingüismo, entiendo más. Yo estaba ayer en una lectura y estaba con una amiga monolingüe que habla solamente inglés y yo me reía de cosas que ella no podía reírse porque es que son esos espacios de pop culture, ¿no? Que ella no podía necesariamente, y a lo mejor igual yo en inglés, no hay cosas que se me pasan, que se me escapan, pero digo, mira, yo sufro más, pero también disfruto más que las personas que son monolingües. Yo quiero decir algo a ese tema. Fíjense, a mí me parece que el pluralismo que hay aquí en Estados Unidos, hay una riqueza de lenguas extraordinarias que están conviviendo aquí y que están gestándose, que están tomando fuerza cada vez más. Lo que pasa es que no se promueve a nivel oficial porque aquí se aplica la política de la lengua es amiga del imperio. Aquella recomendación, como sabemos, que dio Antonio de Nebrija a la reina de España Isabel en su tiempo. Mire usted, el Imperio Romano llegó a ser lo que fue porque imponía su lengua donde quiera que iba y no permitía que otra lengua estuviese a la par o por encima. Y eso es lo que está pasando aquí. Pero hay un río de corrientes de lenguas que se está abriendo paso, que cada vez va a tomar más vigencia y que no va a poder pararse. Y yo también creo que sí, que eso se va a dar, a pesar de que lo oficial, que la política oficial va en contra del bilingüismo, porque tienen temor a que ven la lengua como un peligro, otro idioma, el que sea. Y en particular aquí en el caso de Hispanoamérica y de España, donde habemos tantos millones ya de españoles y de hispanoamericanos que vivimos aquí, pues hay ese temor de mucha gente que están en las posiciones de poder que quieren hacer eliminar lo que no se puede eliminar, que es el bilingüismo que existe aquí. Yo lo veo muy claro. En mi caso existe el español dominicano, existe el español de los otros países y existe el español de Nueva York. Cuando estoy, por ejemplo, traduciendo, siempre tengo eso en cuenta. ¿Dónde que estamos? Sí, yo enseño que, por ejemplo, la palabra aplicación es un anglicismo, pero si es una persona, un personaje que está hablando en New York, yo no puedo ponerle a decir solicitud, porque no se dice solicitud en Nueva York, se dice aplicación. No se dice hidrante, se dice pompa. No se dice superintendente, se dice el súper. ¿Ven? Entonces, hay que aprender, hay que reconocer que todos estos cambios tienen un valor, tienen su riqueza. Claro. Y así es como lo conecto con todo lo que hago, ¿no? Y que también hay que reconocer y darle a entender a la gente que es la lengua que se habla por necesidad de comunicación. Necesitamos comunicarnos. Si decimos, ay, mira, la aplicación de Zoom, todo el mundo va a entenderlo. Si decimos el súper en vez del superintendente lo van a asociar con el superintendente del distrito escolar, porque me ha pasado a mí.
entonces es una lengua, es la Está manera de hablar, viva, está la viva. lengua, exacto, que Se está está en mezclando. Yo sé que constante cambio. queremos, y Está lo en mismo podemos constante decir del cambio. español, yo sé del inglés, queremos arraigarnos a cosas que no podemos Claro. controlar, es que no lo vamos a poder controlar, lo que tenemos es que aprender, reconocer que existen y darle monitorearnos, o sea, ¿dónde estoy ahora? ¿Hablo de esta manera, hablo de esta manera? Enriquecernos con todas esas multiculturalidades, esa palabra yo creo que me la inventé yo, pero me gusta muchísimo. No, es muy cierto, todo eso es muy cierto y es algo que tenemos que apoyar y tenemos que enseñarles a los jóvenes que mira, esto es lo que estamos haciendo y que hablamos y aceptamos. O claro, hay normas que hay que seguir, pero la lengua nos separa. Bueno, muchísimas gracias. Yo clausuro este segmento y le doy paso a la doctora Madera con el segmento musical. Ah, ustedes no saben, yo estoy ya que me estoy elevando hace rato. Estoy levitando, nada más de saber que hoy, precisamente hoy, y a modo de que el cosmos tiene su proyecto con todo. Porque fíjense que ahora, en homenaje a ese dolor que están pasando tantos padres, vamos a tener la oportunidad de tener la participación de una duendecilla, ¿ok? Del arte, de la música, que es Mía, la hija de Kiana, que es una chiquilla a la que yo vengo siguiéndole los pasos, como sé que mucha gente se lo ha seguido, a través de Facebook, desde que ella estaba ya en el vientre de la madre y ya la vemos toda convertida en una flor, en un botón que se está abriendo y que tiene tanta creatividad. Mírala, mírala. Y entonces ella va a hacer este homenaje para las artes y este homenaje para los padres que han perdido a sus hijos en esta tragedia. Ella va a interpretar una pieza musical, así que vamos a recibirla toda ella. Mía Montaz Antigua, es tuyo el espacio, querida. Gracias. Bravo, 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 querida. Qué belleza. Déjamela ahí, por favor, que necesito presentarla a ella oficialmente.
Así es que me la pueden aquí enfocármela. Sí, 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 sí. Y tenemos aquí con nosotros a esta joven autora de este libro, ¿verdad? Maravilloso, El secreto de las aventuras, ¿verdad? Que escribe Mía. Permítanme presentarla como ella se merece, porque tenemos que ir dándole la formalidad a ese mundo de ella que formal es ya. Mía Montaz Antigua es una niña encantadora que tiene encandilados a sus padres desde el momento en que fue concebida. Nació con el germen de la curiosidad acentuado. Le gustan las aventuras. Disfruta mucho cuando patina, cuando escala, cuando se sube a una montaña rusa, cuando toca el violín. Ay, ese violín que es lo que a mí me derrite el alma. Pero sobre todo, a ella le fascina meterse en esos mundos posibles de la imaginación para nutrir su mundo creativo. A sus pocos años, ya cuenta con una obra publicada, lo cual es un logro y una gran hazaña que motiva a adultos y a los niños que la leen. Su libro se titula El secreto de las aventuras y fue traducido naturalmente. ¿Por quién? Por su madre, a quien tenemos aquí henchida de orgullo con su niñita. Amigos polifónicos, Mía es el producto del trabajo de unos padres que han dedicado tiempo para guiarla y para ayudarla a que ella explore su potencial, tanto a través de la expresión escrita como musical. Esperamos que el ejemplo de ellos y de Mía sirva de inspiración, tanto para adultos como para los niños. Gracias, Mía querida, por enriquecer este programa polifónico con tu colaboración, con tu presencia. Y gracias a esos padres que le han dedicado tiempo de calidad a su hija, que la han dejado ser como ella quiere ser, que le celebran el pelo que tiene, porque lo tiene bello, porque es único, porque es de ella. Y queremos que esta participación de Mía sea, lo hacemos como un homenaje, reitero, para todas esas madres que perdieron a sus niños y para esas que tienen a sus hijos a su lado y para las madres dominicanas, porque hoy se celebra el Día de las Madres en la República. Así que muchísimas gracias, Mía Bella. Concluir diciendo que el libro, naturalmente, tiene una propuesta muy interesante de estos libros que son upside down. De un lado tiene la parte en español y del otro lado viene la de inglés, de la traducción. Las ilustraciones son maravillosas también y les invito a que busquen en las bibliotecas, en las librerías, a través de Amazon, de lo que quieran, el libro de Mía Montaz Antigua. Así que gracias. 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 Yo y su papá entramos a esto de la maternidad y la paternidad con algo muy claro. Nosotros lo que queremos es que esa niña sea feliz, que se quiera, que se reconozca que reconozca su potencial, cualquiera que sea. Yo recuerdo cuando era pequeñita decía que ella quería, lo que quería era manejar camiones, que ella quería ese camión que tiene como una cuchara y un tenedor junto, que levanta cosas así. Y recientemente, mira, me ha tomado más de 9 años escribir eso. Recientemente fue que escribí un cuento que lo mandé justamente hace unos días, donde hay una niña que es así, que eso es lo que quiere hacer, que quiere ser destructora. Y la mamá le dice, ¿cómo? Le dice, sí, que destruye cosas. Bueno. Sí. A ver qué pasa. Bueno, yo tenía preparado unas diapositivas que iba a presentar y unas imágenes sobre Mía y sobre todo para darle protagonismo al padre. Pero tuvimos un percance tecnológico que ya esto es casi costumbre a veces cuando vamos a empezar este programa. Y tuve que cambiarme de ordenador, estoy utilizando otra computadora y se me olvidó enviarme a esta lo que ya tenía en la otra.
Pero de todas maneras, sí quiero decir y que quede aquí constancia de que el padre de Mía es un escritor al que tendremos en otro momento por acá para darle su protagonismo a él también. Es una de esas voces de la diáspora dominicana acentuada aquí en Estados Unidos que merece la pena leer y escuchar. Aquí estamos teniendo una tarde con las dos señorinas primero y después las dos reinas de la casa, las dos reinas. la princesa y la reina. Muy bien. Reina, está bien. Yo comparto, yo no tengo. No tiene problema con esto. Bueno, entonces, ahora sí vamos a pasar a otro segmento. Y en este yo voy a leer algunos apuntes sobre este libro de Kiana. Un libro que, como pueden ustedes ver, la portada misma, sí, muéstralo tú, porque aquí se desdobla un poco la imagen para que la gente lo aprecie más. Un libro cuya portada ya nos está dando un aviso, una señal de lo fantástico, de lo macabro, de lo que rige el canon, de lo que llamamos los microrelatos fantásticos que está latiendo en este libro. Así es que yo lo que voy a hacer es compartir unos apuntes, ¿verdad? Partiendo de los primeros cuentos de este libro de Kiana, que se titula Bestezuelas. Muy bien, entonces digo, entrar al universo creativo, al mundo emocional, a las posturas ideológicas, culturales y raciales que se destilan en una obra como Bestezuelas de la escritora Kiana Antigua, requiere de varias lecturas y de muchas indagaciones. Extraer las hebras que tejen los microrelatos fantásticos de su obra es algo que he hecho con deleite. El libro es un compendio de 18 cuentos. La temática de los relatos emerge de la fatalidad que se vislumbra alrededor de los personajes. He de apuntar que el título Bestezuelas tiene, al menos para mí, una marcada resonancia de bestiario, aquella obra de Julio Cortázar. Los cuentos de Kiani, Antigua, cautivan por la crudeza con que las relaciones humanas se desarrollan y por algo sobrenatural que se inserta en ellos. Tanto la portada como las historias de este libro resultan escalofriantes a veces. Compartiré algunos de los primeros apuntes sobre los primeros cuentos a modo de despertar el interés de las personas que quizá no hayan leído a Kiana. Flash da inicio a la serie de relatos y es una historia que muestra que nadie se escapa de la desgracia cuando ésta le persigue. Lo que en esencia se cuenta en este relato es el infortunio de una vida frágil, la de Tito, que padeció la violencia infantil, lo cual es, desgraciadamente, la realidad de muchos niños. Lo acabamos de ver hace apenas un par de días en la escuela elemental en Uvalde, en Texas. Al margen del tema, en la obra de Antigua, se observa un buen manejo del lenguaje coloquial y un enigma en la narración que se mantiene hasta el final. Una de las técnicas narrativas de Kiana es que no cuenta del todo ninguno de los hechos. Ella provee algunas pistas y deja muchos silencios en el texto, los cuales apelan a la imaginación del lector. Un ejemplo de lo antes esbozado es que la voz narrativa de este cuento nunca dice por qué Luca, el vecino, le pateaba las costillas a Tito. Tampoco se dice por qué la vida y la muerte de Tito estaban entrelazadas con la agresividad de Luca. El título, Flash, es una metáfora en movimiento que muestra la brevedad y la rapidez con que se esfuma la vida del niño. El infortunio de los personajes de Flash se resume en el epígrafe de George Orwell que la escritora usa, y cito: el hambre, la opresión y el desengaño eran
Así dijo él, la ley inalterable. Fin de cita. ¿Y cuál ley es esta? Es la ley en la vida del abuelo. Es la ley en la vida de Lucas y la de la vida de Tito, que eran inalterables y estaban marcadas por la opresión y por el desengaño. Estaban destinados a vivir en un paraíso miserable aún después de la muerte. La caracterización de Tito y los epítetos que utiliza la voz narrativa para hablar de él y de su abuelo dan paso a una serie de historias intercaladas que solo se apuntan, pero que no se desarrollan. La voz narrativa es mesurada, pero diestra, al compartir solo la información suficiente para que el lector se ponga al acecho de lo que puede o no puede suceder en la narración. Se deja vedada mucha información para que el lector construya a través de su imaginación los silencios que están marcando la vida de estos personajes. La prisa con que anda Tito es el presagio de algo siniestro que lo persigue y que le arrebatará la vida. El niño viene a este mundo marcado por una estela de desgracias, la mayor de todas, el abandono de la madre que se pierde en las calles. Consciente de que un eminente peligro lo aguarda en la calle, el niño emprende una carrera vertiginosa cada vez que le toca salir como mecanismo de supervivencia. No obstante, lo irónico es que a pesar de haber hecho lo posible, no escapa de la tragedia de su sino. El estado alterado de la conciencia de Lucas apunta hacia una enfermedad mental que se manifiesta en una conducta violenta. Lucas que patea a Tito. Lucas que le rompió un brazo a su hermana porque no le quiso buscar una cerveza. Lucas que tiró una silla por la ventana solo para verla volverse añicos. Lucas que le dispara a un policía y Lucas que provoca la muerte de Tito. Muestra que las acciones de los individuos están estrechamente interrelacionadas por un halo de misterio muchas veces. El final del cuento, cito, la bala del policía que le atravesó la espina dorsal llevando su espíritu libre al paraíso de los miserables. Fin de cita. Esta cita del final indica que la muerte era el único paraíso que le aguardaba y que aguarda a los que en este mundo terrenal viven desprovistos por todas las cosas que necesitan materiales. Y lo macabro es que ese paraíso miserable, como afirma la voz narrativa, es lo único que le espera después de la muerte. Las marcas de lo fantástico en Flash se ven a través de lo siguiente, de una dosis de lo siniestro en esos golpes que recibe Tito en las costillas y en la trágica muerte que tiene. También se observa una fuerza irruptora en esa bala que hace que el niño pierda su vida. Vemos también lo macabro y lo fantástico en la vida truncada o destruida de los personajes, la madre, el mismo abuelo, Lucas y Tito. También emerge lo fantástico a través de esos silencios perturbadores que deja la escritora adrede en el texto. Y también vemos lo fantástico y lo sobrenatural, ¿verdad? En esa bala que iba destinada a perseguir y arrancarle la vida a Lucas, pero que, sin embargo, se inscruta en la espina dorsal de Tito. El segundo relato, Mudanza, está trabajado sensorialmente. Y el hilo que conecta esta historia con todas las demás del texto es un hado misterioso que conduce, reitero, a lo fantástico. Las adversidades de la vida de Magdalena, el personaje principal, es una tarea que solo se puede lograr apelando a la herramienta de la imaginación. El narrador omnisciente comparte con malicia
solo algunos detalles de la vida de Magdalena para incrementar la curiosidad por la lectura del texto. El lector empieza a formularse una serie de preguntas carentes de respuestas. Lo que se sabe es que Magdalena es una pintora y que está a punto de vivir un desalojo que le anuncian por medio de una carta. El lienzo pictórico que ella esperaba por correo se convierte en un elemento sobrenatural que la pone en trance y que la abstrae y la vuelve pintura en el mismo lienzo que pintaba. El fenómeno fantástico siembra la duda y la vacilación en el lector que no alcanza a descifrar el salto metafísico o dimensional que ha dado Magdalena. El frenesí del mundo pictórico le sirve a ella para escaparse de la realidad del eminente desalojo. En vez de lamentarse ante la posibilidad de quedarse en la calle, ella se aferra a lo que entiende es lo único que la puede salvar de este mundo cruel en el que vive, y es su creatividad, que no se rige, reitero, la creatividad de Magdalena, que no se rige por las leyes naturales que conocemos. Ni el superintendente, ni el oficial que va con el propósito de desalojarla, se espantan ni cuestionan el insólito fenómeno de ver a Magdalena metida dentro del lienzo pedaleando su bicicleta. Ellos aceptan lo fantástico, lo sobrenatural, como parte de la cotidianidad. Y ahí es que descubrimos que estamos delante de lo fantástico, según lo esbozado por el gran teórico de este género, Esteban Todorov. El final sumerge al lector en la vacilación y en la duda, ya que no puede afirmar con certeza qué fue lo que le ocurrió a Magdalena. La voz narrativa le deja clavada la duda, y esto es netamente una característica de la literatura fantástica, reitero. En Apóstata, el tercer relato, la voz narrativa hace una crítica mordaz a todas las religiones que incluye y lo hace a través de unas supuestas mini entrevistas que más que eso son pequeños testimonios de personajes creados para censurar y criticar en base a lo que vivieron o presenciaron en las religiones que profesaban. Los entrevistados comparten las decepciones, las frustraciones y sobre todo las secuelas de terror que esas sectas o religiones dejaron en sus vidas. El enunciado al principio de las entrevistas que dice, cito, el propósito de las entrevistas era averiguar si había material para hacer un documental, cierro cita, deja claro que ese propósito fue truncado. El relato está estructurado en tres partes. La primera es el enunciado. La segunda son las mini entrevistas. Y la tercera es la reiteración del enunciado, pero con una explicación de por qué no se pudo hacer el documental. La información que la escritora Kiani Antigua comparte excusada o detrás del escudo de la voz narrativa de Apóstata revela que las historias vienen de hechos documentados en la investigación rigurosa que ella realizó antes de escribir este cuento. Cada testimonio registrado en Apóstata está marcado por el terror de unas prácticas religiosas creadas, fabricadas para hipnotizar, para controlar, para explotar y para abusar a la gente que cae en las garras de quienes dirigen esas organizaciones. El propósito del documental no se materializa de acuerdo a la explicación que da al final la voz narrativa, porque se ve imposibilitada de lidiar, cito, con tantos dioses y profetas, con tantas bestezuelas, fin de cita. He de apuntar que el título de este compendio de cuentos se desvela precisamente en ese cuento en Apóstata, con
con tantas bestezuelas, cuando dice la voz narrativa, con tantas bestezuelas. He de apuntar también que el título de este compendio de cuentos, ¿okay? Es realmente una alegoría, yo diría, ¿verdad?, de todo lo fantástico que encierra la connotación del término bestezuelas. Finalmente, hablando de este cuento, quiero decir que, según dice la voz narrativa al final, el propósito de las entrevistas era averiguar si había material suficiente para un documental. Y había de sobra, dice, a pesar de que todavía me faltaban, entre otros, los apóstatas católicos, ortodoxos y judíos, y los de la iglesia del santuario, esos que celebran bodas concertadas por los cientos, usan coronas hechas con balas y santifican sus rifles AR-15 como parte de la ceremonia, pero ya no pude lidiar con tantos dioses y profetas, con tantas bestezuelas, reitero. No puedo dejar de mencionar otros relatos de bestezuelas que son tan interesantes como los que he acabado de comentar. Unos es Activados e Ilustres, que es la evidencia de las lecturas y de las corrientes y movimientos literarios que han nutrido el mundo literario de Chiani Antigua. En ese cuento se menciona a varios de los escritores canónicos, tanto de Hispanoamérica como de España, como un ejercicio intelectual de la escritora que quiere dejar plasmado el registro de las fuentes literarias que la han formado. Creo que no es un relato fantástico. Repito, es un ejercicio académico. Llama la atención, además, en el relato, la mezcla de lenguajes. Hace una fusión entre un lenguaje académico del profesor, uno de los personajes del cuento, con un lenguaje no académico, una especie de jerga que usa uno de los personajes que va a escucharle al helado las conversaciones literarias que éste tiene con su amigo. La escena ocurre en un colmadón al que va el profesor y un amigo para hablar de literatura mientras se toman un par de cervezas bien frías. Es esto una forma de apuntar que asistir a estos colmadones en la República Dominicana es una manera de socializar a la que van distintos grupos intelectuales y no intelectuales a pasar un buen momento mientras se toman una cerveza Presidente bien ahumadita por el frío. Finalmente, quiero decir que Blogger, otro de los relatos que cautiva por la forma en que finalmente quiero decir que Blogger, otro de los relatos, cautiva por la forma en que se hace una crítica hacia la frivolidad en la que ha caído mucha gente que usa de forma adictiva las redes sociales. Se muestra el vacío emocional y la necesidad que tienen muchos individuos de llenar la vida con amigos ficticios, algo así como parecido a esos amigos imaginarios, ¿no?, que crean, que inventan los niños para jugar con ellos. Estos blogueros, ¿verdad?, acuden a este tipo de amigos cibernéticos porque les resulta a ellos una manera de llenar, como dije, esos vacíos que tienen en su vida. Lo que le interesa al personaje del relato es creer que su cotidianidad, que su mundo, que su vida forma parte del interés público. El mundo de fantasía en que vive la protagonista de este cuento la convierte en un ser totalmente iluso y frívolo, incapaz de sentir empatía ante la tragedia humana como la que sufre la señora que es devorada por un oso negro. Su indiferencia ante el dolor de la niña que lloraba debido al horror presenciado es escalofriante. Lo que a ella, a este personaje bloguera, le dolió fue que no haberse percatado de que ahí estaba aquel oso, lo cual hubiese significado para ella una oportunidad
para convertirse en una celebridad en las redes sociales. Recomiendo la lectura de Bestezuelas porque posee una temática actualizada y una forma de narrar los hechos muy particular. Y es todo en cuanto a lo que he compartido sobre este libro, que reitero, se lo recomiendo como una de las obras de literatura fantástica que merece la pena leerse y analizar. Yo no puedo decir mucho porque tú has dado en la diana. Gracias por tu dedicación, por tus palabras, por tu lectura, más que nada por tu lectura. Y algo que se me quedó fue al principio que dijiste de Bestezuelas, cómo te traía a colación los bestiarios. Y quiero leer solamente un pequeño párrafo de un escrito corto, creo que fue el primer texto que se escribió sobre Bestezuelas y se titula El reflejo en el espejo Bestezuelas, y es de Ricardo Rodríguez Santos, un catedrático de la Universidad de Humacao, que me mandó esto y creo que es igual, tiene mucho que ver con lo que dijiste, y dice: el título es el primer contacto que tenemos con esta colección de relatos. Bestezuelas me remite de inmediato a la tradición del bestiario, en particular en el hispanoamericano, cuyos precedentes más reconocidos incluyen los de Borges, Cortázar y Arreola. Pero en estos cuentos de Antigua, las bestias no son animales humanizados o la bestialización de rasgos humanos que puedan originarse en la mirada asombrada ante lo inesperado. En esta extraordinaria colección de cuentos y microcuentos, la autora parte de la esencial bestialidad de nosotros los humanos. Y esa sola última oración, eso que tú también dijiste, es el motor, es el meollo, es la matriz de lo que yo escribo. Yo escribo partiendo del miedo, yo escribo partiendo de la complejidad humana, y creo que después de 4 libros de cuentos en Bestezuelas es donde lo tiro todo, es donde lo pongo todo, pongo todos los huevos en esa canasta. Porque yo pensaba, aparte de los rasgos, obviamente que hay fantásticos de ese cuento de Magdalena, definitivamente fantástico. Yo pensaba que en general eran más realistas, eran más naturalistas mis textos, pero ¿quién soy yo para estar analizando mis vainas? Eso le toca a quien lo lee, ¿no? Eso se lo agradezco a quien lo vea, porque ustedes enriquecen mi trabajo, porque vienen con sus bagajes y con sus sapiencias y con sus estudios, y pues ven cosas que yo misma no veía o no vería de una forma consciente, sino que mi subconsciente fue que metió por ahí. Y sí, me sorprende lo crudo que salió este libro, lo acercado que está a ese título y a esa portada, que nacieron a la par. Yo recuerdo cuando estaba escribiendo esas historias que decía: esta es la foto que quiero. Yo no sé quién me la va a tirar, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero es lo que quiero lograr. Yo quiero que se vea ese rostro. Si ven aquí en la parte de atrás se ve más claro porque hay 3 caras, adelante no se nota mucho, pero hay 3 caras, y es esa, tomando un poco del título de tu programa, esa polifonía que es el ser humano, que es la condición humana. Eso de ser bueno, bueno y malo, malo, bueno, eso depende, ¿no? Y está encima de todo, están las bestezuelas de las que no nos podemos librar, como Lucas. Como Lucas, está también, tú hablas de los silencios, sí, es algo que hago intencionalmente porque, y las respuestas están ahí, no es que yo no las dé. En el mismo Magdalena, las respuestas están ahí de por qué ese despojo. Lo que pasa es que yo me rehúso, pero tajantemente,
a resolverle la vida a quien lee. Yo quiero que quien lea pues tenga la libertad de familiarizarse con el texto, de identificarse con el texto, de odiar el texto, que también para mí es lo mismo que si lo amara, porque al final lo que estoy causando es una emoción que se cuestione, que diga, pero ¿por qué? Pero ¿será que eso pasa? ¿No? O que diga, oh sí, eso pasó de verdad, eso fue que ella lo copió y no, a veces me dicen, eso fue un texto, eso es algo autobiográfico, ¿verdad? Entonces yo, así te llegó, o sea, te llegó tanto que crees que es autobiográfico, perfecto. Yo simplemente escribo como dije, de los miedos y creo que se refleja muy bien en Bestezuela porque hasta la portada mete miedo. Pero gracias, Teonilda, porque el análisis que le hiciste a esos 4 cuentos en particular, dan en el clavo. De Bloggers, por ejemplo, es un texto muy irónico, ¿no? No es una crítica que no tiene ninguna intención de ser directa, pero que todas las personas que lo han leído la sienten, les golpea, porque es algo, como tú dices, muy moderno. Es algo en lo que caemos, ¿no? Que preferimos las alabanzas inmediatas que nos provee los medios sociales. No, preferimos eso a ser buenos seres humanos, ¿no? Si no tenemos la cámara, entonces no vamos a hacer el favor. Y es algo que nos está consumiendo. O sea, ¿para qué? A veces yo digo, ¿para qué yo me meto en la ficción cuando la realidad lo provee todo? Bueno, mira, Kiana, gracias por lo que acabas de compartir y apuntar. Pero ahora yo quisiera, antes de ya concluir, no podemos dejar de escucharte. O sea que ahora lo que queremos es oírte, leer, ya sean un par de poemas, o un poema o 2 poemas y un cuento. Tú decides, ¿ok? Yo voy a dar un pasito más allá y quiero compartir con ustedes y con nuestro público, con su público, que ya es mi público, un pequeño video que ya lo había grabado con un amigo venezolano que vive en Uruguay, que es magnífico haciendo videoartes. Entonces así es un texto que yo leí, pero que él le puso algo le puso unas imágenes y es de uno de los textos de aquí de Bestezuelas que se titula Juego de Muñecas. Sí. Porque ya como hablaste de Flash, que también pues, nos vamos con Juego de Muñecas para dar otra mordidita, ¿no? Entonces voy a compartir, denme un segundo que esto se hace rapidito y que lo disfruten. Cuando era niña, me encantaba jugar con muñecas, hacerles ropa, vestirlas, peinarlas e imaginarles mundos maravillosos. Me robaba las medias nylons de mi abuela y le hacía vestidos pegaditos a mis Barbies. Porque solo me gustaba jugar con Barbies. Las otras muñecas no eran tan lindas como las Barbies, no eran flacas como las Barbies y no eran blancas como las Barbies, ni tenían el pelo bueno como las Barbies. Las Barbies eran hermosas y a mí me encantaba jugar con ellas. Cuando mami se fue en Yola para Puerto Rico, lo único que le pedí fue que cuando volviera me trajera muchas Barbies nuevas, porque aunque yo cuidaba mucho las 2 que tenía, ya se estaban poniendo feas. Una tenía el pelo muy corto porque un día se le enredó y tuve que cortárselo para quitarle el nudo, y ahora el pelo se le para. A la otra, Ibe me le mordió las manos, aunque todavía ella dice que no fue ella. Yo sé que sí fue ella. Por eso le quemé la camisa del uniforme de la escuela. Y después, como me dieron una pela por su culpa, le ahogué el gatico que le regaló su madrina. Eso, que lo único que yo quería era que mami me trajera un reguero de Barbies de Nueva York y me aseguraba de recordárselo cada vez que llamaba. Hasta que dejó de llamar y ya. Lo bueno fue que un día vino mi tía, la mamá de Ibe, de Curazao a visitar. Aparte de venir bonita, con el pelo planchado y todo, nos trajo ropa y una Barbie a cada una. Lo único fue que la muy maldita trajo una Barbie blanca y una negra y le dio la blanca a Ibe. ¿Pero Ibe es más prieta que yo? Sí, pero es más chiquita. Además, las 2 muñecas son lindas y tienen hasta la misma ropa. Y era verdad, las muñecas eran igualitas, como si hubieran sido gemelas.
pero a una la habían dejado quemar en el horno. Hasta tenían el mismo vestido largo y rosado, pero a mí no me importaba. La mía era negra y esa azarosa de Ivette me la iba a pagar. Y se lo dije, sigue ahí privando que tu mamá se va otra vez. ¿Y qué hizo ella? Nada, que siguió juega que juega con su muñeca blanca, sentándola debajo de la mata de Dalia, poniéndola a caminar en el aire para que no se le ensuciara el vestido, metiéndola a bañar en cueros en el tanque de agua, echándome envidia nada más porque su mamá estaba ahí, bañándose con ella, peinándola con unas goticas olorosas. No la mierda de onda coco que me ponía mamá en la cabeza, que no desenredaba nada, solo le dejaba la cabeza grasosa y chorreando a una. También nos llevaba a comer pizza y helado. Yo iba porque esos días mamá no cocinaba, pero se las iba apuntando una a Ivette, una a una. Y como todos sabíamos, a las 2 semanas su mamá se volvió a ir y la dejó a ella solita como al gato. La Barbie negra la descocoté y al final me quedé con 3. Ay. Bestezuelas de Kiani Antigua, Isla Negra Editores. Mira, la verdad que oírte, porque las diferentes entonaciones, la modulación en la lectura, la infracción que hace aquí y allí, le inserta naturalmente al cuento una movilidad y una picardía de niño travieso que solamente el propio autor le puede insertar al texto. Yo disfruté muchísimo la lectura de ese cuento de Muñeca, porque en verdad que recoge toda la psicología infantil, ¿no? Y además esa competencia que existe entre lo que me dan y yo no lo quiero y siempre querer lo que tiene el otro. Y bueno, un relato maravilloso. Me encantaron esas ilustraciones que te pusieron ahí en ese video. Sí, se la robó, se la comió. A mí ese cuento me llega mucho y cada vez que, incluso ahora escuchándolo como público, vuelvo y agarro y digo, oye, qué bien, qué bueno que puse eso ahí. Hablo de migración, hablo claro. de padres ausentes, hablo de enfermedades mentales. Hablo de una niña que obviamente es tiene serios problemas porque todo lo que le pasa le echa la culpa a la otra. Hablo de abandono, o sea, me gusta ver que en tan poco tiempo yo ya he podido condensar todo lo que me salió en ese momento cuando pensé en Juego de Muñecas. Y no es un texto autobiográfico, yo no he matado ningún gato. Para aquellos que estén curiosos, vamos a estar claro, no es exactamente. Ahora bien, sí, mi tía llegó no de Curazao, sino de Nueva York y nos trajo una muñeca negra y una blanca. A mí me dio la negra, yo no la quería. Sí, eso sí es cierto. Ok. Porque una dosis mínima. Una dosis mínima de lo autobiográfico. Sí, ¿qué te claro, parece como si todo, como no, todo. Claro que no, claro se siente que no. Eso es como, por ejemplo, leer el cuento de Nené Traviesa de José Martí, que eso es una joya. Es una joya que tiene que ver con una muñeca. Y es fabuloso. Ese cuento, cómo se mete él, ¿no? En la psicología de los personajes, de los niños. Pero lo que quiero es pedirte, no sé si quieres leernos un poema o algo más antes de decirle adiós a nuestro público. Pues si me dan 2 segunditos más porque no preparé poesía. Pero mentira, es que qué mentira, sí preparé, pero otro video así. ¿O quieren que lo lea yo? Porque, o sea, está leído por mí, pero es otro video. No, los videos son fabulosos y agradecemos porque es una cosa fabulosa lo que has hecho. Pero te queremos oír a ti ahora para ver cómo lo haces tú ahora. ¿Cómo lo hago yo? Ok, entonces lo voy a buscar. Denme 2 segundos que eso aparece de una vez. A ver. Donde tengo 15 poemas para Teonilda, quizás ahí esté, ¿verdad? Ok.
Aquí está. El poema que quiero leer hasta el momento está inédito. Se titula La niña no quiere dormir, que es otro tema que a mí me duele bastante. Me duele en lo personal y me duele en lo mundial, en lo colectivo. Porque hay una niña que esta noche no quiere dormir. No es que le tema a los fantasmas, es que sabe que hay monstruos. Una niña que esta noche no quiere dormir porque sabe que las pesadillas las vive acostada cuando duerme. Como en los sueños sin garganta, mamá no oye su grito, doña Lidia no oye su grito, Yadira no oye su grito. Mejor así, Yadira está muy chiquita. Papá sí, papá oye su grito, pero se hace el sordo y le tapa la boca para que ella se haga la muda. La niña no quiere dormir, pero la noche, la oscuridad y el monstruo se le vienen encima. Ahí está. ¿No vas a leer otro? Pero es que tú me estás dando luz verde. Yo te dije que más o menos 15 minutos para tu lectura. Pero otro, como por puse favor. un cuento, con ese no? otro cerramos, lo que quiera, un cuento o el poema. Opción tuya. Voy a leer este poema que es para cerrar entonces un poquito así más iluminadas. Y es un poema que escribí hace muchos años cuando mi niña estaba pequeñita. Es un poemario que no sé si saldrá, pero es algo que escribí pensando, motivada por ella y sus exploraciones en este mundo. Se titula Diario de su vida, el poemario. Y este poema se titula El límite es la noche. Sus ojos se han apoderado del horizonte. Su lengua saborea los colores del universo y las texturas también se hacen presa de su boca. Toca, agarra, aprieta sin complejo, a base de saliva y con solo algunos dientes. La observo cuando observa y noto en ella la condición del descubrimiento. Por primera vez ve los cuadros que han estado colgados sobre su cuna desde antes de su nacimiento. Sonríe. Por primera vez prende la caja de música que la ha acompañado en todas sus siestas. Reconoce los barrotes que la separan de nuestro espacio. Aprieta, intenta morder y sonríe. Luego mira y me encuentra en sus ojos. Ante mi falta de expresión, indaga. Su cabecita se ladea y seguido de mi sonrisa, su rostro se alegra. Puedo reconocer su euforia en las patadas que golpean el aire. Ya con mi aprobación, hace de la ventana su blanco y en su pesquisa encuentra la noche. Qué lindo. Maravilloso, con una ternura desbordante. Maravilloso. Para mi chiquita que ya está grande. Gracias por compartir esos poemas con nosotros y tu lectura de tu cuento. Porque no todo es miedo y no todo es terror. Claro que no. No todos son bestezuelas. No todos son bestezuelas. No. Y además de eso, que quería decirte que sí, que tienes una gran fuerza poética y que tus poemas lo muestran así claramente. Okay, así es que, bueno, ya pronto veremos de que cuando ese poemario sale a la luz, lo tendremos con nosotros. Su función fue, me encantaría compartirlo porque sé que otras madres se van a identificar, pero creo que su función en su momento dio donde tenía que dar, que era combinar la maternidad, el proceso de todo lo que aprendí con ella siendo una bebé, con mi arte, con lo que me gusta hacer. Claro. Sí. Bueno, entonces si quiere decirle algo a nuestros amigos polifónicos, algo breve. Que gracias por acompañarnos, que gracias por estar aquí. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla, coméntenla en el espacio de los comentarios, que yo con gusto les responderé si están interesadas o interesados en mis libros. kiagniantigua.com y ahí está toda la información de mis libros infantiles y para adultos y traducciones, etcétera.
Y gracias a ustedes, Cintia, Alberto, Teonilda, por este encuentro tan planeado que tenemos ya meses y meses esperando esta oportunidad. Gracias por la excelente organización y le ha pasado divino, de verdad. Gracias por lo que estás haciendo, compartiendo momentos de luz entre tanta oscuridad que a veces nos golpea. Así es, gracias, reitero, gracias por venir, por unir tu voz a este programa, que es un programa de todas las diásporas, que es un programa para esto, para cultivar más que todo el humanismo entre todos los seres humanos y seguir haciendo cosas constructivas y buenas. Gracias a la doctora Cintia Molina por su participación, por su colaboración, a Alberto igual. Gracias, querido Alberto. Alberto está a punto de sacar un poemario también, que él está haciendo las ilustraciones porque él es pintor también. Así es que está haciendo de la suya por ahí tras bastidores. Así que esperamos eso también. Le mandamos un saludo grandísimo y queridísimo a nuestro cómplice ausente hoy, el doctor Fausto Leonardo Enríquez, que por compromisos con su parroquia no pudo estar con nosotros. Te queremos siempre y te extrañamos, Fausto. Abrazos a nuestro público. Ya ven ustedes que siempre, como decía yo al principio, la literatura es una manera de salvarnos, es una manera de traer otra luz y otras cosas a nuestra vida. Que tengan un feliz resto de domingo. Tenemos una cita en el próximo mes, en junio 26. Ya saben ustedes, compartan este programa cuando lo tengamos ya disponible ahí en las páginas de Facebook y de YouTube. Pongan sus comentarios y les queremos mucho. Chao, chao. Gracias. Hasta agosto. Regreso en agosto. Verdad que tú te me vas por ahí de vacaciones también. Bueno, un poco combinación de muchas cosas, pero salgo ya pronto. Muy bien. Así que nos vemos en agosto y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kiani. Un placer, verdaderamente. Alberto, buena suerte, que a lo mejor no estoy acá para lo de la tirada del poemario, Poetas de la Calle, ya sabes. Sí, es el contrarrap. Contrarrap. Bueno, queridos, se les abrazo. quiere. Chao, chao. Abrazo. Chao, Bye, chao. bye. Bye, bye. Bye.